El tema de esta primera sesión es claves básicas para el Tratado de la Sagrada Escritura y los conceptos fundamentales desde un acercamiento de la teología bíblica. Estos conceptos fundamentales son la revelación, inspiración, formación e interpretación del texto bíblico. Como decía, es una introducción en términos generales a estos conceptos, la definición, porque son como los cuatro, como cuatro patas de una mesa, los cuatro pilares en los que es el esquema de la Sagrada Escritura. Espero que se vea completo aquí la pantalla porque en la mía está, bueno, ya me oculté, está la revelación, la inspiración. Vamos a hablar de cómo ha sido el proceso de la formación de la Sagrada Escritura y al final de todo este bloque, los métodos o formas de interpretar la Biblia que se han ido conociendo a lo largo de la historia pues de la fe. El punto de partida es que nos podemos preguntar, bueno, ¿qué es la revelación? Porque la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la conocemos al leer un texto, ahora al inicio, en la oración, nos decían que nos hacían la invitación a abrir nuestro corazón, nuestro espíritu, estar atentos a esa palabra que Dios nos quiere dirigir. Y efectivamente, la revelación es la manifestación amorosa que Dios hace de sí mismo. A nosotros es la invitación a escuchar, a acoger esta palabra, y por eso la revelación tiene estas tres características. Es iniciativa de Dios, o sea, nosotros que estamos ahora en este momento de escuchar, de conocer más de la Biblia, es como una respuesta a esa iniciativa que Dios ya ha tenido, que ha movido nuestros corazones, y quienes estamos aquí, pues poco más por la curiosidad, la invitación, el proceso de la oración que vamos teniendo, pero en el fondo es ese movimiento del Espíritu que ya nos ha impulsado a encontrarnos con Él. La iniciativa, en primer lugar, es trinitaria, cristocéntrica, porque es en Jesús que nos invita, y es la iniciativa del Padre, creador y revelador en Jesús. El segundo aspecto, la revelación es dialogal, porque nos invita al diálogo, y como en un diálogo, cuando abrimos un texto de la Sagrada Escritura, de la Biblia, nos provoca algo, no nos deja indiferentes. Entonces, por eso podemos decir que la revelación tiene este aspecto también dialogal o de encuentro, y pues es Dios mismo quien se da a conocer. Por eso decimos que es como la revelación o autorrevelación de Dios, para que nosotros le vayamos conociendo más. Yo recuerdo cuando preparaba pues, esta formación, me hacía recordar en una experiencia que he tenido con mi papá. Mi papá de la tierra, aquí estoy hablando de nuestro Dios Padre Creador, pero era su cumpleaños y él había preparado una fiesta. Yo ya estaba en la comunidad, ya era misionera, y era su cumpleaños y se había preparado una fiesta para, sí, era año cerrado, sus 50 años, y a toda la familia, mis hermanos y yo. Cuando yo llegué a casa, porque ya estaba en la casa de las misioneras, y fui a casa, y me dio un abrazo, pues él abrió la puerta y me dio un abrazo. Le dije, papá, pero parece que yo soy la del cumpleaños y la del cumpleaños eres tú. Y me dice, pues hija, es que estoy tan feliz que hayas venido, que mi mayor regalo eres tú. Pues la revelación y conocer un poco más de la Biblia es así, es salir al encuentro con Dios que ya tiene todo preparado.
Entonces, ahora otra vez, la revelación podemos decir que es la manifestación amorosa que Dios hace de sí mismo y de su misterio o plan. Es el plan de salvación en orden a este encuentro con Él, este encuentro que es la manifestación que se ofrece, en el que nos ofrece su misma vida. Dios mismo, dice un documento de la iglesia, en su sabiduría manifestada a través de Jesús, nos sale al encuentro. Y yo por eso ponía como la analogía o este ejemplo del el festejo de cumpleaños de mi papá, porque es Dios nos quiere hacer partícipes a su amor, que es de donación, que es de participar en la esperanza, de participar, descubrir en la Biblia el corazón latente de un Dios que es Padre amoroso, que es Padre providente y que quiere manifestar ese amor a todos los hombres. Entonces paso a la siguiente. ¿Qué relación hay entre la revelación y la inspiración para ir comprendiendo todos los libros de la Biblia y ese proceso de salvación que está escrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en las palabras que escuchamos cuando vamos a la misa y que nos dice, bueno, palabra de Dios en las primeras lecturas, primera y segunda lectura, o palabra del Señor cuando escuchamos que es la lectura del Evangelio? Pues en primer aspecto, el objetivo de ir conociendo la Biblia es para distinguir que esa palabra que se nos dirige ha sido revelada. Revelada quiere decir que nos va dando a conocer quién es Dios. Voy a leer un texto del libro del Éxodo, de los primeros textos de la Biblia, donde Dios se manifiesta a Moisés. Quizá hayan escuchado este texto, que es el de la zarza ardiente, donde Moisés justamente sale al encuentro, o Dios le sale al encuentro a Moisés y se realiza esta experiencia que es la que he comentado al principio, ¿no? Como esa analogía con lo de mi papá. Pues el texto dice así: Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, que es sacerdote de Madián. Llegó hasta el Horeb, la montaña de Dios, y allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego. Moisés vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Dijo pues: voy a acercarme para ver este extraño caso y por qué no se consume la zarza. Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Pues en este texto de la palabra de Dios, que es del Antiguo Testamento, nos refleja que esa palabra que Moisés escuchó de manera verbal, ahora nosotros la podemos seguir escuchando, pero porque la leemos de manera escrita. Entonces, a lo largo de estas 8 semanas, vamos a ir viendo ese proceso de cómo llegaron a escribirse y a seleccionarse los libros que están en la Biblia. Seguramente habrán escuchado, pues bueno, los libros fueron escritos también por hombres, pero entonces, ¿cómo sabemos que no tiene inclinaciones o otras opiniones o tendencias? Pues porque la palabra de Dios ha sido inspirada. Inspirada quiere decir que es
como la palabra lo dice, o sea, es como viene de esa respiración o ese aliento que viene del Espíritu Santo. Y por eso es este proceso de formación en los libros de la Biblia que nos garantizan que esa palabra que está ahí es realmente la palabra de Dios y que no tiene margen de error, sino que está con el objetivo de nuestra salvación, de también darnos las pautas o abrirnos el camino de la libertad de los hijos de Dios y como consecuencia de esto también que Dios nos quiere felices. O sea que cualquier mensaje que encontramos en la Biblia es para nuestra felicidad. Pues el último aspecto es en la redacción de los libros sagrados, eligió Dios a hombres concretos, o sea, sí que ha sido escrito por hombres, pero esas palabras que están escritas por los profetas o por los jueces o los apóstoles ya en el Nuevo Testamento han sido inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Cómo ha sido este proceso de formación? Pues ha sido un proceso lento que abarca siglos, siglos de la historia. Estamos en el año 2022 y bueno, ya desde la encarnación de Jesús, en ese tiempo histórico donde se dividió la historia de la humanidad cronológicamente en el antes de Jesús y después de Cristo, pues ya estaba este proceso, pero ha llegado un momento en el que la Iglesia Católica ha dicho, bueno, ¿dónde se cierra este proceso de formación o este discernimiento de identificar cuáles son los libros que están realmente inspirados o que están acorde con el deseo de Dios, con la voluntad de Dios, de ir dirigiendo sus palabras a nosotros? Pues ese proceso ha abarcado mucho tiempo, es un proceso que está enmarcado con hechos que narran la salvación, pues es, por ejemplo, siguiendo con la figura de Moisés, el proceso de liberación del pueblo de Israel que estaba sometido en Egipto a través del Mar Rojo, ¿no? Que ahí también los primeros capítulos del libro del Éxodo vamos viendo ese proceso o escuchando, leyendo ese proceso de liberación. Entonces, esta formación de la Biblia ha sido a través de esos encuentros donde Dios se dirige al hombre, como en Génesis 1, donde sale al encuentro con Adán, o con manifestaciones que son como este proceso de liberación. Esas tradiciones que se iban transmitiendo de manera oral, pues se fueron escribiendo como piezas sueltas en pequeños textos y luego ya hasta llegar a la formación de los libros que forman la Biblia en su conjunto. ¿Por qué Biblia significa eso? O la compilación o el conjunto de los libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Hay otros conceptos que iremos profundizando, que son el canon. A lo mejor han escuchado alguna vez hablar de los libros canónicos, de los libros protocanónicos, o libros deuterocanónicos o libros apócrifos, que alguna vez dicen, bueno, pues hay evangelios que son apócrifos. Conocemos los 4 evangelios de Lucas, de Mateo, de Juan, de Marcos, pero también quizá alguna vez han escuchado, pero bueno, dicen que hay el evangelio de Santo Tomás o el evangelio actualmente también, alguien dice, bueno, el evangelio de María Magdalena. Pues hay otros libros sí también que se han escrito, pero que ha estado discernido y no forman parte realmente de el canon de la Iglesia Católica por corresponder con esa verdad que la Biblia nos quiere transmitir como la verdad de Dios, la verdad de la fe, que es para nuestra salvación. Entonces, finalmente,
la pregunta, ¿por qué es necesario aprender a interpretar correctamente la Sagrada Escritura? Pues para eso estamos intentando hacer este cursillo y es como ir percibiendo los movimientos de Dios que se quiere acercar a nosotros porque la palabra de Dios es actual. Quiere dar respuesta a la situación del hombre en las necesidades, en las inquietudes, en las búsquedas, en los sufrimientos y desafíos en los que nos encontramos actualmente. Entonces, por eso la invitación ha sido muy general este primer momento, pero es como solamente sintonizar quizá con esa curiosidad o esa inquietud de Moisés que dice, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Voy a leer también el texto del Evangelio de Juan, del 1 al 18, que normalmente es un texto del tiempo de la Navidad, porque es donde refleja el deseo de Dios y de cómo el deseo de Dios de vivir, habitar entre nosotros, de hacerse hombre como nosotros, de entender nuestro mundo, nuestros sentimientos. Y esto es pues un acontecimiento muy grande de la fe, porque realmente podemos decir a Dios tan cercano a nosotros que quiere hablar nuestro lenguaje, y es el lenguaje de Dios, el lenguaje divino del amor, de la misericordia, que se quiere hacer comprensible con conceptos humanos, con términos humanos, y por eso es como la palabra de Dios que se quiere manifestar en palabra humana para entrar en diálogo con nuestras propias palabras. Entonces, pues voy a leer este trozo del Evangelio de Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la reconoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Pues en este texto que acabo de leer, me surgían dos preguntas de manera personal a mí. Quizá a ustedes les surgirán algunas otras preguntas, pero yo pensaba, es un poco raro la forma que empieza a escribir este Evangelio de Juan, porque dice, y la palabra se hizo carne. ¿Y eso qué significa? ¿Quién es el que está hablando ahí? Si es el evangelista, el que escribió el libro como testimonio, o si es Dios mismo que está queriendo expresar algo, pues surgen preguntas. ¿Por qué esta manera de iniciar un evangelio? Pero dice ahí, pues esta palabra justamente quiere hacerse como asequible, o sea, quiere hacerse semejante a nuestro lenguaje humano para iniciar un diálogo. Entonces, este es el primer objetivo de este momento, cómo Dios toma la iniciativa y quiere que a través de la Sagrada Escritura nosotros vayamos conociendo más de Dios, nosotros vayamos descubriendo también a qué estamos llamados a conocer, a vivir, a descubrir en la riqueza de nuestra fe que está ahí, manifiesta a través de la Biblia, y que luego también se va manifestando, que más adelante veremos como hechos y palabras que se van interrelacionando con todas las manifestaciones de Dios a través de la creación, a través de los sacramentos, que ya también pues hemos comentado en las reuniones anteriores cuando hemos tenido los momentos de oración, de cómo Dios, pues por ejemplo a través de la Eucaristía,
nos fortalece también nuestra fe para ser signos de paz, de reconciliación. Pues hasta aquí esta pequeña parte introductoria de los aspectos principales que forman la Sagrada Escritura como preámbulo o como horizonte de formación.